Qué placer estar una vez más con todos ustedes para compartir una palabra que esperamos del Dios sea de bendición. Estamos muy contentos de saber de que a muchas personas está llegando la palabra y están recibiendo testimonio de grande bendición. Hoy quiero hablarte sobre el cómo libera Dios a su pueblo y cómo lo lleva hacia su propósito. En Isaías capítulo 10, verso 27, dice el Señor, hablando de esta bendición, permíteme leértelo. Isaías capítulo 10, verso 27. Dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros entendemos ese pasaje y lo llevamos al contexto histórico del por qué Dios habla y pone esa metáfora prácticamente, encontramos, hermano amado, que una de las cosas que los judíos tenían para trabajar siempre eran las yuntas de bueyes. Tener bueyes en aquel tiempo era ser una persona de bastantes recursos. Un buey costaba carísimo en los tiempos de Israel. Y cuando Dios le habla a través de Isaías al pueblo, le está hablando en un contexto que ellos conocían bien y que sabían bien. Pero lo bonito de todo esto es que Dios utiliza lo que pasaba con los bueyes para hablar de la unción del Espíritu Santo que vendría sobre el pueblo. Y habla el Señor y dice que a causa de la unción se podría el yugo. Bueno, para los conocedores del tema de los bueyes, cuando los bueyes caminaban, muchas veces doblaban su cuerpo y entonces el yugo les penaba y les ocasionaba una pequeña llaga. Al estar caminando y al estarse moviendo, soltaba su grasa y con el tiempo se impregnaba esa grasa, el yugo, y hacía que con el tiempo se pudriera y se quebrara. Cuando Dios nos habla a nosotros de esta palabra, cabe mencionar de que el mismo Señor Jesucristo, hablando de él, dice: lleven mi yugo sobre vosotros porque es ligera mi carga. Casi siempre se pone un buey viejo con uno joven para que lo enseñe a caminar derecho. Y Jesús dice: lleven mi carga sobre ustedes porque mi yugo es derecho. Jesús se presenta como el buey viejo que nos quiere enseñar a caminar derechos en la vida. Y cuando Isaías nos habla de eso, nos está hablando también del nivel espiritual de la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, nuestra vida es transformada, es cambiada. Pero, ¿qué hace que usted pueda recibir de parte de Dios? Bueno, si el buey permanece parado, nunca va a soltar el aceite sobre el yugo y nunca se le va a podrir. Cuando Dios te da una palabra y tú permaneces sencillamente esperando la palabra y no te mueves hacia lo que Dios te dijo, nunca alcanzarás nada. En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés hablándole al pueblo de Israel cuando están frente al mar y les dice a ellos: esténse quietos y vean la salvación de Jehová. Y cuando está enseñándole al pueblo a que estuvieran pasivos, sin hacer nada, el mismo Dios le habla en el verso 15 y le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y entonces te encuentras de que Moisés malinterpretó el deseo de Dios para con el pueblo de Israel, y Dios tiene que venir a decirle: no, lo que quiero es que se muevan. Y lo mismo pasa con nosotros. Si usted tiene una palabra de parte de Dios y Dios le ha dicho algo, tienes que moverte, tienes que caminar. Pero hay un enemigo muy grande de las personas y es el doble ánimo. La Biblia habla de que las personas de doble ánimo no alcanzan nada. Son como las olas del mar, dice la palabra, dice Santiago. Son como las ondas del mar, que van de acá para allá, pero no alcanzan nada. Cuando nosotros entendamos que el propósito de Dios es que nos movamos hacia lo que Él tiene, entonces alcanzaremos grande bendición. Hay varios pasajes que quisiera citarte en esta oportunidad. En Marcos capítulo 10, verso 50, Dios nos habla
Jesús nos habla de la vida de Bartimeo. Bartimeo estaba mendigando junto al camino. Escucha que Jesús viene y entonces empieza a gritar. Pero Jesús lo llama y Bartimeo se pone de pie y Bartimeo va hacia Jesús. ¿Y qué alcanzó Bartimeo? Alcanzó la sanidad de su vista. ¿Por qué? Porque se movió hacia donde Dios lo estaba llevando, hacia su bendición. También encontramos en Lucas capítulo 17 a 10 leprosos que estaban allí esperando nada más la muerte, pudriéndose todos los días, y de pronto ven venir a Jesús y le gritan a Jesús: ayúdanos. Y Cristo les habla y les dice: vayan y preséntense donde el sacerdote. Y ellos se movieron, ellos le creyeron a Dios y fueron hacia donde el sacerdote, y de camino Dios los sanó a todos. El asunto es: ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? Que se mueva hacia lo que Dios le ha dicho. Muévete hacia tu llamamiento, muévete hacia tu ministerio, muévete hacia donde Dios te está llevando, pero pasivo no alcanzarás absolutamente nada. Uno de los grandes enemigos es la pasividad. Persevera en movimiento. Eso es lo que tienes que hacer. En el capítulo 2, versículo 3 de Habacuc, dice: aunque la visión tardare, se apresurará a su fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Debemos permanecer moviéndonos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Si tienes una palabra de Dios, una bendición de Dios, si tienes una promesa de Dios, no claudiques. Así todo se te ponga en contra, así todo venga contra ti, tienes que caminar hacia el propósito, porque cuando te mueves se activa la unción de Dios y todo lo que Él te promete vendrá hacia ti. ¿Cómo debes de hacerlo? Permaneciendo fieles y constantes al llamado. Josué 1:9, el Señor dice: mira, te mando que te esfuerces y que seas valiente y no tengas miedo, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios te quiere moviéndote, Dios te quiere actuando, Dios te quiere en acción. Él te quiere llevar hacia su bendición, porque se cumplirá lo que Él dice en el tiempo de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo: mas cuando vino el cumplimiento de Dios, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. ¿Y cuánto vas a durar para alcanzarlo? Depende de ti, si te mueves en el propósito de Dios. Atesora en tu corazón las promesas de lo que Dios te ha prometido, y Dios te va a llevar a grande bendición. En el libro de Josué, en el capítulo 14, encontramos un caso específico y clásico de lo que debe ser un hijo de Dios con promesa que se mueve hacia el plan. Se llamaba Caleb. Tenía 40 años cuando Moisés lo mandó a ver la tierra que Dios les iba a dar. Y 40 años después, cuando Josué está para entregar la tierra de Hebrón, Caleb le dice a Josué: la misma fuerza que tenía antes la tengo ahora, aunque tenga 80 años. El mismo vigor lo tengo ahora. ¿Por qué? ¿Qué hizo que este hombre alcanzara? Se movió, mantuvo su fe, fue fiel, accionó su fe, se mantuvo caminando hacia su bendición, le creyó a Dios y Dios lo honró. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos constantes? Santiago capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Permíteme decirte algunas características del inconstante. Primeramente, no es una persona firme en su carácter. Al ser una persona inestable en su carácter, marcará su vida, marcará su familia, marcará su trabajo, marcará su ministerio. Santiago lo describe como una ola que es llevada de un lugar a otro. Entre otras de las características del inconstante es que es escéptico, le cuesta creer. Y Jesús habló de ellos en Mateo capítulo 6, verso 24. Ahí encontramos a unos discípulos que Jesús acababa de morir y ellos se fueron a Emaús. Y entonces la pregunta es: ¿por qué se fueron si Jesús les dijo que iba a resucitar? Y tiene que Jesús mismo venir, interceptarlos en el camino y hacerlos reaccionar con la palabra para que ellos vuelvan al camino otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es inestable? Las promesas que Dios le ha dado las echa a la espalda. Sencillamente, si me tengo que ir, me voy,
y lo que Dios me dijo lo olvido. Empieza de nuevo en otra parte, se va de allí, empieza de nuevo en otra parte, se va de allí. Son inestables y por eso nunca alcanzarán el propósito de Dios. La persona de doble ánimo es de carácter débil, es manipulable. Sus conflictos internos no lo dejan avanzar. No le dejan avanzar en nada. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Permanece, camina, muévete. Cuando su pensamiento lo impulsa, no recibe guianza de Dios, porque se mueve sencillamente por el carácter, por una situación X, y no en perseverancia de Dios. Vive sin tener paz interior y eso lo desestabiliza. Pero el deseo de Dios es que seamos firmes en lo que Él nos ha dicho. Termino diciéndote que Jesús lo llama al inconstante, al de doble ánimo, lo llama en Lucas 24:13, Jesús lo llama como insensato. Dice Jesús, insensatos. Eso es para el Señor una persona de doble ánimo. Falto de sensatez. Porque si Dios te dice algo, permanece en lo que Dios te ha dicho, porque el que te lo dijo no miente y es Dios verdadero. Esperamos en el Señor que permanezcas fuerte, caminando. Falta poco para que el que prometió volver, vuelva por nosotros. Que Dios te bendiga y te esperamos próximamente.